www.derf.com.ar y el mundo en sus ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Seguramente la noticia más importante esta semana ha sido el fallo del Tribunal Internacional de La Haya. El Tribunal Internacional ha dictaminado, por un lado reconociéndole a la Argentina una parte de su reclamo y de su demanda, que era, la Argentina denunció que el Uruguay violentó en varias oportunidades el Tratado del Río Uruguay, que es el tratado que reglamenta, por decirlo de alguna manera, firmado de común acuerdo entre otros países, el uso compartido de ese recurso natural. El fallo en ese sentido es muy importante para la Argentina y para todo lo que va a pasar de acá hacia el futuro, porque ciertamente lo que nosotros siempre criticamos de los uruguayos fue la decisión inconsulta de instalar a la papelera, de permitir la instalación de la papelera Bosnia en las márgenes del río Uruguay sin previa consulta con la Argentina. Esto seguramente lo que pone es un límite de acá para adelante. No se podrán instalar nuevas papeleras, no se podrá hacer absolutamente nada que signifique violentar lo que es el mismo funcionamiento del tratado, y seguramente en este buen marco de relación que hay hoy entre la presidenta argentina y el presidente Mujica se afianzará y se logrará que ese mecanismo que tiene una comisión, que es la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, funcione mucho más armónicamente y mucho más eficientemente. Yo creo que desde ese punto de vista es muy bueno, es muy claro, y es un gran éxito de lo que ha sido la estrategia diplomática argentina, porque la verdad es que le pone un límite a todo lo que puede suceder de acá para adelante. Ciertamente el Tribunal Internacional de La Haya dictaminó también que no podía comprobar que la empresa Bosnia contaminase. También instó a los países de que las investigaciones y todo lo que significa los registros de contaminación o de potencial contaminación de los efluentes que se largan al río Uruguay sean hechos en forma compartida entre la Argentina y el Uruguay. Y esos, lógicamente, para los asambleístas, para los habitantes de Gualeguaychú, no puede ser percibido como una buena noticia. Obviamente que son los directamente afectados los que han llevado adelante gran parte de esta lucha y de todo este proceso. Han sido acompañados permanentemente por el gobierno argentino y por todo el pueblo argentino en particular. Personalmente creo que empieza una nueva etapa. Empieza una nueva etapa en donde por el mismo fallo de la Corte Internacional de La Haya nos genera una gran cuota de tranquilidad sobre lo que pueden ser nuevos emprendimientos en los márgenes del río Uruguay sobre el país hermano. Y desde el punto de vista de los asambleístas uruguayos, de los asambleístas de Gualeguaychú, de la gente de Gualeguaychú, me parece que hay que iniciar un nuevo camino y una nueva etapa en una lucha que seguramente seguirá siendo la lucha de todos, pero que a mi entender seguir manteniendo el corte sobre el puente me parece que ya es una medida que, más que favorecer el desarrollo de la lucha, que más que lograr que la lucha galvanice, que la lucha convoque, termina generando mayores divisiones alrededor de la misma. Hay que buscar nuevamente elementos unificadores, elementos que motiven y que puedan seguir llevando adelante esta circunstancia. Pero al otro lado, la decisión nuevamente de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del presidente Mujica de volver a encontrarse para ver a partir de ahora de cómo avanzamos, me parece que es claramente beneficiosa para el conjunto de la Argentina, para las relaciones entre Argentina y Uruguay y obviamente para todo el desarrollo y toda la potenciación del Mercosur. La otra buena noticia, que como esta columna lo grabamos los jueves, no pudimos charlar mucho sobre ella, fue la semana pasada fue el anuncio del ministro de Economía de abrir y de lanzar el canje de la deuda. La verdad es que tuvimos oportunidad de compartir con el ministro una actividad el día viernes pasado en la ciudad de Rosario, una actividad con empresarios, después con asociaciones del consumidor, y todos tenemos muchísima expectativa de que este canje de la deuda termine siendo exitoso. El ministro habla de una base de aceptación del 60%.
sin ser excesivamente optimista, yo creo que vamos a cumplir con esas expectativas y que el canje de la deuda va a ser un canje de la deuda exitoso. Podremos decir que finalmente, después de 10 años, la Argentina sale definitivamente del default. Aquella decisión irresponsable de allá por el año 2001, en donde la Argentina declaró el default, nos llevó 10 años. Una década para salir definitivamente de esa situación. Le va a permitir a la Argentina volver al mercado internacional de crédito, le va a permitir a la economía argentina, a las empresas argentinas pagar una tasa de interés mucho más baja y va a permitir finalmente terminar de consolidar este año de la recuperación económica de nuestro país. Ha sido una muy buena noticia para la economía. La economía, por cierto, que sigue generando buenas noticias, se siguen abriendo nuevos puestos de trabajo y seguramente vamos a tener un muy buen año económico este año y el año próximo. Así que eso es una muy buena noticia. El gobierno sigue haciendo las cosas que tiene que hacer, que es ir firme, pero sólidamente consolidando todo este proceso de recuperación económica, abriendo todos los instrumentos que tenga para llevar adelante.